Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a conversar hoy sobre una familia de nematodes muy particular, que es la familia Anisakide, que son parásitos de peces y ya vamos a ver de qué manera pueden terminar en nuestro organismo. Respecto a la taxonomía, estamos dentro del mismo grupo, es decir, seguimos con los nematodes dentro de la misma clase. El orden sigue siendo Ascarida. De hecho, a esta familia Anisakide se les dice los ascáridos de los mamíferos marinos, como son como los ascaris, nuestros ascaris lumbricoides. La familia Anisakide son los ascaris de los mamíferos marinos. Los géneros de interés son Anisakis, Pseudoterranova, Contrasecum, Histerotilacium y Terranova. ¿Y cuáles son las especies de interés sanitario? Es decir, ¿qué especies de estos anisáquidos han estado involucrados en casos patológicos humanos? Hasta ahora, Anisakis simplex, los más importantes, Anisakis pegrefi y el último, Pseudoterranova decipiens. Bien, vamos a definir entonces anisakiosis. Es una zoonosis, porque la adquirimos a través de los animales, en este caso peces, causada esta parasitosis por larvas de nematodes de la familia Anisakide. Recién dijimos que vamos a estudiar esa familia, especialmente Anisakis y Pseudoterranova como géneros representativos, y se adquiere por la ingesta de crustáceos o carne de pescado cruda, ahumada o poco cocida, y es una parasitosis que afecta esencialmente el tracto digestivo. ¿Qué pasa? Que una vez que consumimos pescado crudo, que tiene larvas, en la carne del pescado hay larvas, esas larvas pueden penetrar en la mucosa de nuestro estómago, produciendo mucho dolor, pueden realizar una invasión intestinal o también pueden causar un cuadro alérgico. Más adelante vamos a ver mejor la patología. Estamos ahora con la idea de definir un poco de qué se trata. O sea, acá ya estábamos viendo que tenemos que comer carne de pescado cruda o poco cocida, que tenga larvas de Anisakis o Pseudoterranova principalmente. Y ¿cuándo comemos eso? Y con todas estas comidas que se han puesto de moda en los últimos años acá en la Argentina, como el sushi, el ceviche, los escabeches, las salmueras, los vinagres, eso no matan la larva, el sashimi, o sea, todas comidas que involucren en su procesamiento un pescado crudo que vamos a ver que no se ha congelado adecuadamente y que por lo tanto puede todavía tener larvas vivas. En esta diapositiva lo que vemos es la distribución geográfica de los casos de anisakiosis. Y los colores corresponden a los agentes etiológicos. Fíjense que en celeste está Anisakis simplex y después en verde donde también se combina con Pseudoterranova y en amarillo Pseudoterranova. Los países más involucrados, ya vimos que la anisakiosis se adquiere por ingesta de pescado crudo. Van a ser aquellos donde haya más costumbre, ¿no es cierto?, de comer pescado crudo. Vamos a ver ahora que Japón es el país que más alto índice tiene de casos de anisakiosis. Y por otra parte, en Europa, por ejemplo, España es un país muy afectado por casos de esta parasitosis. Se muestran además hospedadores definitivos de anisakis. Acá podemos ver algunas focas, acá hay delfines. Ahora vamos a ver en el ciclo biológico cómo ocurre esta dinámica de transmisión. Globalmente se han reportado alrededor de 20.000 casos de infecciones en conjunto entre anisakis y Pseudoterranova. La mayoría, como les comentaba, en Japón. Y además, más del 95% de esos casos son debidos a larvas 3 de anisakis. O sea, anisakis está más involucrado que Pseudoterranova o que los otros géneros que mencionamos antes. En los peces marinos de nuestro estuario, del estuario de Bahía Blanca, se encontraron anisakis y Pseudoterranova. Y también se ha informado que la pescadilla y la palometa son los peces que alojaban L3, estas larvas 3 que son los elementos infectantes para nosotros. En nuestro país hay un solo caso informado de anisakiosis luminal, o sea, ya vamos a entender mejor qué es eso cuando veamos la patología. Las larvas 3 de los anisáquidos están en las vísceras de los peces, o sea, en lo que podemos llamar las tripas, vulgarmente.
y no tanto en la carne, en algunas variedades. En otras hay algunas larvas que son más miotrópicas y se van más a la carne. Cuando eso pasa, esa carne de pez, de los peces, tiene una mayor carga infectiva. Parece que en Argentina los peces, las larvas 3 de anisáquidos que albergan nuestros peces, no serían tan miotrópicas, es decir, no irían con tanta facilidad a la carne, se quedarían más en las tripas, o sea, en el digestivo, para ser más académico, no en las tripas. La cuestión es que es fundamental que en el momento en que se hace la pesca, también se haga, se visere lo más rápido posible, porque el retardo en sacarle las vísceras a los peces favorece la transferencia de esas larvas 3 que están en el digestivo, pasan a la carne del pescado. Y bueno, ahí se carga de material infectivo, ¿no? De la carne se carga de larvas que son infectivas. Bien, ahora vamos a ver el ciclo biológico. Dijimos, cuando planteamos la taxonomía, que estos anisáquidos eran como los ascarídeos de los mamíferos marinos. Así que son como nuestros ascaris, pero en los mamíferos marinos. Así que nos vamos a posicionar ahí. Acá tenemos un delfín dibujado y unas focas, ¿no? Tanto ballenas, delfines como cachalotes son hospedadores definitivos de Anisakis, del género Anisakis. Y las focas y los leones marinos son hospedadores definitivos de Pseudoterranova y de Contrasecum. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo sabemos, el definitivo es el que tiene el parásito adulto. Así que aquí están estos nematodes, son unos nematodes grandes, largos, que están en el estómago de estos mamíferos marinos. Hay machos y hay hembras, muy parecido a lo que pasaba con Ascaris lumbricoides. Copulan, ponen huevos, ¿sí? Y estos huevos caen en el agua. Estos huevos, al igual que ocurría con Ascaris, no están embrionados y deben conseguir formar, se tiene que formar una larva que se vuelva infectiva. Entonces, lo que sucede ahí es que el huevo va embrionándose hasta que se forma una larva 3. ¿Sí? Una vez que se ha formado la larva 3 dentro del huevo, eclosiona esa larva, aquí la tenemos, la larva eclosiona y va a ser comida por un crustáceo. En el crustáceo esta larva se va a transformar, va a ir a la cavidad general, al hemocelio del crustáceo, se va a transformar en una larva infectiva para los peces. De manera que cuando los peces como este comen estos crustáceos, se van a infectar. La larva ingerida, porque ingirieron los crustáceos infectados, esas larvas se van a liberar en el estómago del pez, algunas van a quedar en el intestino del pez, otras van a migrar a la carne de estos peces y van a ir pasando, ahora los peces van a funcionar como hospedadores paraténicos, es decir, un pez se puede ir comiendo a otro y siempre las larvas van a ir quedando como en un estado de transporte hasta que esos peces son comidos por los hospedadores definitivos. Cuando son comidos por los hospedadores definitivos, ballenas, delfines, cachalotes en el caso de Anisakis, focas, leones, marinos en el caso de Pseudoterranova, por ejemplo, bueno, esas larvas van a llegar a adultos en el estómago de estos hospedadores y se cierra el ciclo. Ahora, ¿qué pasa si los que comemos, los que comen esos peces, somos nosotros? Que es esta vía que se marca acá. Bueno, nosotros no somos los hospedadores definitivos y el parásito lo entiende. O sea, se da cuenta que no somos los hospedadores definitivos, así que no puede llegar al estado adulto. Estamos ingiriendo las larvas que están en la carne de ese pescado, lo estamos ingiriendo porque estamos comiendo las larvas vivas, o sea, el pescado está crudo, eso ya lo dijimos, y lo que va a suceder es que esas larvas se pueden quedar en nuestro estómago o pueden pasar al intestino e incluso puede haber ubicaciones ectópicas. Además, estas larvas 3 en nuestro intestino podrían mudar a larvas 4, es decir, que en el hospedador humano podemos llegar a encontrar larvas 3 y también larvas 4.
Bueno, entonces podemos decir que las larvas 3 de los anisáquidos, que son el elemento infectante, se encuentran en las vísceras y en la musculatura estriada de peces y de calamares de agua salada. ¿Qué especies de pescado están más involucradas? Bueno, fíjense que hay varias. Sardina, bacalao, arenque, salmón, abadejo, algunas muy conocidas, merluza, caballa, ¿sí? El jurel, perdón, el calamar. En esta foto les muestro un pez, unos pescados que se llaman bacaladillas, que tienen un montón, miren acá, ahí hay una flecha indicando, de larvas de anisáquidos. Quiere decir que si uno, no sé si les gusta pescar a algunos de ustedes, pero si uno pesca y abre el pez y presta atención, bueno, si el pez está parasitado, probablemente ustedes vean esas larvas en las vísceras de los pescados. Bueno, por supuesto que si esas larvas han pasado a la carne y nosotros comemos el pescado bien cocido, bueno, como se ve acá en esta caricatura o en esta ilustración, las larvas no van a sobrevivir a la cocción y por lo tanto no habrá ningún riesgo en la ingesta de la carne de pescado bien cocida. Morfológicamente, ¿cómo son esas larvas? Bueno, son redondas, son vermiformes, o sea, son como nematodes, de hecho son nematodes, medio blanquecinas rosáceas, miden entre 2 a 3 centímetros, recién vimos unas fotos, así que bueno, pudimos observarlas. En la región anterior tienen una boca que resulta triangular, es decir, el orificio bucal tiene la formita de un triángulo porque está rodeada por protuberancias labiales o labios. Tiene un diente anteroventral y bueno, también tienen poro excretor. Ahora les voy a mostrar algunas características. Esto que les estoy contando es en la región anterior, son las características de las larvas 3. Vamos a ver que hay diferencias con la larva 4. Las larvas van a ser el elemento diagnóstico de certeza. Si logramos, o sea, si el paciente las elimina o se quitan, ya sea por endoscopía, ahora vamos a ver cómo se hace eso, o bien porque en un acto quirúrgico. Las larvas 3 tienen la característica, acá les estoy mostrando dos esquemas de larvas 3, este y este. Las larvas 3 tienen la boca, está marcada acá con una B larga, la boca que ya dijimos era triangular y tenía labios, 3 labios y un diente, ¿sí? El diente que es un diente perforador, es decir, tiene boca con 3 labios y diente. Además, el sistema digestivo que se inicia con esta boca se va a continuar con un esófago, ¿sí? Y luego con un ventrículo, que es una dilatación. Las dos tipos de larvas 3 tienen ese ventrículo. La diferencia es que en algunas larvas 3 ese ventrículo es más dilatado y parece solaparse sobre el resto del intestino. En cambio, en la otra larva 3, el ventrículo es más alargado, más delgado y se continúa directamente con el resto del intestino. Las larvas 3, sea cual sea la morfología, ya sea la de la izquierda o la de la derecha que les estoy contando, las larvas 3 tienen mucro. Las larvas 4 que resultan de las mudas de cada una de estas larvas 3 tienen algunas características diferenciales respecto a la que le dio origen. Las larvas, estas larvas 4 van a tener la misma estructura de disposición intestinal que la larva 3 que le dio origen, pero no va a tener dientes y no va a tener mucro. Y lo mismo con la larva 4 que muda de esta larva 3. No va a tener dientes, ese diente perforador que tienen las larvas 3 y tampoco tiene mucro. Bueno, y aquí les muestro en fotografía electrónica cómo se ve el extremo anterior de una larva 3. Fíjense que acá, estas son las protuberancias que hacen de labios, una boca que es triangular, ¿la ven acá? Ay, yo ahora lo estoy manchurreando todo. Acá, y el diente perforador. Acá se ve mejor el diente perforador, ¿sí? Y este es las de abajo es el extremo posterior. Esto es muca.
Acá se distingue bien. Bueno, pero esto es fotografía electrónica. Igual se ve al microscopio óptico. Ahora vamos a hablar de la patología causada por estos anisakios. Y vamos a ver que la anisakiasis tiene distintas formas. Hay una forma no invasiva, que es lo que está planteado acá. Bueno, en la forma no invasiva, como su nombre lo indica, las larvas no afectan los tejidos, se ingresan por el sistema digestivo, pero no se adhieren ni invaden tejido. Y bueno, este tipo de anisakiasis ocurre en una forma completamente asintomática. Y el paciente se entera ya sea porque tiene un acceso de tos o vomita y salen las larvas, entonces las ve, o bien porque aparecen en materia fecal, pero no dejan de ser hallazgos relacionados con esos eventos. La otra forma de la anisakiasis es la forma invasiva. Aquí las larvas van a tener un impacto en el sistema digestivo y puede ser gástrica o intestinal. ¿Cuál es el formato gástrico? Bueno, ocurre en la mayoría de los casos de la forma invasiva. El 60 al 70% de los casos tiene un dolor en el estómago, es un dolor en el estómago con náuseas, vómitos. En ocasiones puede haber también una hemorragia digestiva alta. Y tiene un formato, esta forma gástrica, o sea, la forma invasiva puede ser aguda, o sea, eso es ya dentro de las 4 a 6 horas post ingesta, o sea, comió y a las pocas horas se siente, tiene un dolor fuerte. Es muy importante acá en la anamnesis el antecedente de haber comido pescado crudo. Es dolor y sensación de opresión, náuseas, vómitos. Ese es el cuadro agudo. En Japón, que es el país que tiene mayor casuística, el 80% de los pacientes consulta dentro de las primeras 24 horas post-ingesta cuando tiene este tipo de presentación. Hay una forma gástrica crónica que lo que sucede es que después de ese dolor epigástrico severo, eso se alivia, pero después continúa con problemas digestivos, o sea, dispepsias, vómitos, falta de apetito, y eso puede persistir, incluso años, meses a incluso años. La otra forma invasiva es la intestinal, lo habíamos marcado acá. Bueno, en el 20-30% restante de los casos sintomatológicos puede ocurrir esto, que aquí no es que las larvas se quedan en el estómago, sino que pasan al intestino, y esto en general produce un cuadro de tipo que se confunde mucho con un abdomen agudo. Hay que hacer incluso diagnóstico diferencial, por ejemplo, con apendicitis. Tiene, bueno, todos los trastornos digestivos conocidos, dolor, inflamación, náuseas, vómitos. Y en general, esta presentación da síntomas 24 o 48 horas después de haber consumido las larvas. Un poquito más demorado. Por último, el paciente además puede tener reacciones alérgicas. Esto es bastante común que pase con la ingesta de pescados infectados con anisakis. Y esas manifestaciones alérgicas relacionadas con IgE pueden ir desde una urticaria más simple hasta verdaderos shock anafilácticos que pongan en riesgo la vida. Por supuesto que puede haber combinaciones de estos formatos. En general, si es gástrico, no tiene tanto problema de la forma invasiva intestinal, pero no quiere decir que un paciente no pueda tener sintomatología mixta, ¿sí? Todo depende también de la carga parasitaria. Entonces, resumiendo, los síntomas pueden presentarse en forma aguda o a las pocas horas de haber ingerido el pez parasitado. ¿Qué cuadros va a dar? Gástricos, intestinales, ectópicos y alérgicos, ¿sí? Los ectópicos, me los salté en la diapositiva anterior, vuelvan ustedes. Había un semicírculo ahí que hablaba de otras localizaciones y es muy raro que eso pase, que tiene que ver con que estas larvas salen del lumen intestinal, es decir, atraviesan la mucosa intestinal y se dirigen a otros tejidos. Eso es raro que suceda. Otra cuestión que pasa es, otro tópico importante en los aspectos clínicos, es que las larvas no van a vivir mucho tiempo en el hospedador humano. No somos los hospedadores,
por lo tanto son eliminadas. Pueden ser, yo les había contado que incluso pueden ser eliminadas al toser. Acá se ve una ilustración de que eso puede pasar, que debe ser bastante impresionante, ¿no? Y ¿qué otra cosa les iba a decir con esto? Que si no son eliminadas, así son eliminadas por materia fecal o también pueden quedar en granulomas que se formen si han invadido las mucosas. Y bueno, ahí es nuestro sistema inmunológico el que se encarga de degradarlas y dejar, bueno, la cicatriz correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, un poco ya estuvimos hablando cuando nos referimos a la morfología de las larvas, ¿verdad? Así que la confirmación diagnóstica, por supuesto, se sustenta en identificar al parásito. Ahí estamos confirmando. A veces queda solo la sospecha clínica. Bueno, tenemos las larvas como porque se expulsaron, ya vimos que puede ser por la boca o por materia fecal, porque fueron aisladas mediante endoscopía. Van a ver ahora que cuando la larva se fija en el estómago, que en general lo hace en la curvatura inferior del estómago, es un sitio de predilección, hay que sacarla se la puede sacar con un endoscopio. Bueno, si las tenemos, se las sacan, las podemos mirar a la lupa. También puede ocurrir que tengamos las larvas porque se realizó intervención quirúrgica y se sacó tejido y por lo tanto ahí ya es un estudio de tipo histopatológico. Vemos acá una fotografía donde están sacando por una gastroscopía la larva y bueno, por supuesto eso resuelve el proceso, es tratamiento, porque una vez, en general, se fija una o dos larvas, no más que eso. Entonces, cuando la sacan del estómago, hacen esto, el paciente se recupera inmediatamente. O sea, se le pasa el dolor y bueno, nosotros tenemos la larva para hacer el diagnóstico. Por eso es como que se hace una confirmación y el tratamiento al mismo tiempo. También puede ser por una endoscopía si se ha fijado en el intestino, ¿no es cierto? Si se ha fijado en una posición más baja. Ya vimos que la forma invasiva podía ser gástrica o intestinal. En este esquema lo que se muestra es en los lugares de predilección donde se fijan las larvas, en la zona del estómago humano en la que se asientan con predilección las larvas, que es la curvatura inferior del estómago. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, la extracción de la larva, puede ser una intervención quirúrgica, puede ser la extracción mediante la colonoscopía. Por supuesto, hay antihelmínticos, como otra vez es un nematode, ya sabemos que se tratan con los mebendazoles, tiabendazol, pamato de pirantel. Y bueno, por supuesto también, si hay reacciones alérgicas asociadas, antihistamínicos, corticoides, epinefrina. ¿Cuál es la profilaxis? Es decir, ¿qué hacemos para no tener anisaquiosis? Bueno, uno es educación, saber que existe ese riesgo, ¿verdad? El congelado rápido a menos 20 grados centígrados por 24 horas era la normativa europea. Digo era porque ahora van a ver que a partir de muchos casos que ocurrían igual a pesar de que el pescado se congelaba, cambiaron esto extendieron el periodo de congelación. Fíjense que para los Estados Unidos el pescado debe ser congelado a menos 20 por 7 días. Eso mata las larvas, hasta ahora es así, no hay información de que haya larvas que resistan eso por 7 días. Y bueno, eso quitaría el riesgo de adquirir anisaquiosis, aunque los anisaqueos estén. Por supuesto es que si el pescado es cocinado, por lo menos a 60 grados por 2 minutos, las larvas se mueren. Es importantísimo eviscerar el pescado inmediatamente. Si uno va de pesca y le gusta comer pescado fresco, que además es el más rico, lo más importante es sacarle rápido las vísceras para evitar que las larvas que están en el intestino de esos peces pasen a la carne. Uno puede también limpiar e inspeccionar el pescado antes de cocinarlo. Y bueno, si nada de todo eso pudo hacerse, hay que evitar consumir el pescado crudo. Es decir, si la carne de pescado no fue congelada, no es seguro, no queda otra que evitar consumir pescado crudo. Me refería a esta noticia de hace un par de años. España, como les contaba, tiene muchos casos y lo que dice acá en este titular es primeros casos en el año de anisaquiosis por consumo de pescado congelado.
el pescado había sido congelado según las recomendaciones europeas que ellos tienen. Sin embargo, lo que dice acá, fíjense, es que han decidido aumentar de 2 a 5 días la recomendación para congelar el pescado antes de consumir. Se aumentaron el tiempo de congelación, a partir de que vieron que no estaba funcionando. Y aquí quiero introducir el concepto de las enfermedades transmitidas por alimentos. Eso se conoce como ETA y en particular existen las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, que son las EPTA, que están incluidas por supuesto en la anterior. Y bueno, ¿qué son? Y síndromes que están originados en la ingestión, ya sea de alimentos, agua o bebidas, que contengan formas parasitarias que terminen produciendo alguna afectación de nuestra salud. ¿Sí? Bueno, si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, la mayoría de los parásitos que hemos visto son transmitidos o pueden ser transmitidos por alimentos, aguas o bebidas. Si quieren repasen un poquito, pero no sé, teña, menolepis, los huevos de Echinococcus en frutas o verduras y candidatidosis, las trematodiosis alimentarias por fasciola, Trichinella spiralis, podríamos seguir, y por supuesto lo que acabamos de ver, anisáquidos. Y vamos a sumar más todavía dentro de esta entidad de las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Bueno, y hoy nos vamos con esta pintura de Leonora Carrington, se llama La Giganta, la guardiana de huevos, y no sé si vieron en el video de Madonna que les comenté que se había inspirado en esta pintora, lo mismo que en Remedios Varo y en Frida Kahlo. Bueno, si lo vieron, se llama Bedtime Story, les conté en un teórico anterior, creo que en el de Toxocara, si mal no recuerdo. Bueno, si vieron ese video, lo habrán visto a Madonna vestida como la giganta, embarazada y, bueno, una forma pariendo aves, tal cual ocurre en esta pintura. Bueno, nos seguimos viendo en las próximas clases, hablando de parasitología y de algunas otras cosas. Chao.